el impactante legado de Miriam. Fe, caída y la redención divina en el sagrado plan de Dios. En el tercer año de Joacim, el pueblo de Israel sufría bajo la opresión de Egipto. Las largas jornadas de trabajo forzado agobiaban a los israelitas, cuyas lágrimas eran un lamento constante en las calles polvorientas. En medio de este clima de desolación, Miriam, la valiente hermana de Moisés, emergía como una joven llena de fe y determinación. Con un corazón que ardía de amor por su hermano recién nacido, Miriam observaba el cruel edicto del faraón que ordenaba la muerte de todos los bebés hebreos. Con una profunda convicción, sabía que Dios tenía un plan, un propósito divino que superaría la oscuridad que envolvía a su pueblo. Una noche, mientras la luna se ocultaba tras nubes sombrías, Miriam tomó una decisión audaz. Con astucia y valentía, fue al río Nilo, llevando en sus manos una pequeña canasta hecha de juncos, y la colocó suavemente en las aguas. «Oh, Dios de mis padres, escúchame», oró fervientemente, deseando que su hermano encontrara refugio y vida. La canasta se deslizó lentamente, y el latido de su corazón resonaba en su pecho. Era un momento peligrosamente hermoso, donde el miedo se entrelazaba con la necesidad de esperanza. Sin embargo, la providencia divina no tardó en manifestarse. La hija del faraón, al acercarse al río para bañarse, vio la canasta flotante, y al abrirla, sus ojos se encontraron con el rostro inocente de Moisés. Un destello de compasión cruzó su corazón egipcio. Miriam, oculta entre los juncos, vigiló con ansias, sintiendo que su oración había sido escuchada. «¿Te gustaría que te consiga una nodriza hebrea para este niño?», preguntó con astucia, acercándose a la princesa tras salir de su escondite. Su corazón palpitaba con la gloria del propósito divino. Fue así como Moisés, el niño que había estado destinado a morir, se convirtió en el hijo adoptivo de la hija del faraón, para convertirse más tarde en el líder que liberaría a su pueblo. A medida que los años pasaron, Miriam se convirtió en una figura influyente entre las mujeres de Israel, levantando sus voces hacia Yahvé en alabanza y súplica. Sin embargo, como todo ser humano, experimentó su caída. Al ver a su hermano casarse con una mujer cusita, los celos comenzaron a corroer su corazón. ¿Acaso solo a través de Moisés habla Dios?, cuestionó, y su juicio se tornó en lepras de envidia y discordia. Números 12:1. Aquel momento de debilidad le costó el aislamiento, la soledad de una comunidad que la había venerado. Pero en medio de su sufrimiento, los clamor de su hermano Moisés resonó alto. «Oh Dios, sana a Miriam». Números 12:13. A pesar de su caída, el amor fraternal y la gracia de Dios se manifestaron, recordándole que incluso en la crisis se podía vislumbrar la luz de la redención. ¿Podría su historia de lucha y arrepentimiento solidificar su legado? La respuesta y su camino hacia la restauración aún se hallaban envueltos en el misterio del plan divino. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El eco de las alabanzas de Miriam, junto con el sufrimiento de su caída, ha tejido un relato fascinante, entrelazado con fe, redención
y un mensaje eterno de esperanza que aún resuena en los corazones de su pueblo. ¿Cómo enfrentará Miriam su arrepentimiento? ¿Podrá restablecerse entre su pueblo y continuar su papel en el gran plan de redención de Dios? La historia de su búsqueda de restauración apenas comienza, y el misterio del plan divino está aún por revelarse. Los días que siguieron al rezo ferviente de Moisés por la sanación de Miriam fueron tensos y cargados de expectativa. Miriam, aún marcada por la lepra que había creído que le cerraría el corazón y el camino hacia su pueblo, enfrentaba una lucha interna que desbordaba más allá de su enfermedad física. Cada amanecer traía consigo la esperanza de ser restaurada, pero también la sombra de su error, que le recordaba la fragilidad humana. Mientras la comunidad israelita se agrupaba en campamentos cerca de la colina de los ángeles, el susurro de la guerra y la liberación comenzaba a cimentarse en el aire. La opresión egipcia se tornaba un grito ahogado en las tierras de Gosén. Las quejas que antes eran solo susurros se convirtieron en clamores de justicia que retumbaban en el cielo. Dios, lleno de misericordia, había escuchado los lamentos de su pueblo. Un día, después de que el sol se ocultara en la lejanía, un mensajero llegó apresurado al campamento. Traía un mensaje del hombre que había sido elegido para guiar a Israel fuera de la esclavitud. Era un llamado de Moisés, un llamado a la acción y la entrega, a dejar atrás la opresión de Egipto. Miriam, desde su lugar de deshonra, sintió que cada palabra de su hermano vibraba a lo largo de sus venas enfermas, despertando su fe adormecida. «Levántate, hermana», susurró una voz suave a su lado. Era una de las mujeres más cercanas a ella, un bálsamo en sus días grises. «El Señor te ha oído. La noche ha pasado y el nuevo amanecer viene, y con ello, la promesa de la restauración». Miriam miró hacia el firmamento y vio el fulgor de las estrellas. Era un recordatorio de que, en su vacío, el Creador seguía estando presente. Con la fe reavivada en su corazón, Miriam se acercó a Moisés. «Hermano», dijo con voz temblorosa, «perdóname por mis palabras equivocadas. He olvidado la grandeza del Dios que nos guía». Moisés, con la mirada llena de compasión, abrazó a su hermana. «Del polvo has sido hecha, y del polvo serás renovada», replicó, recordándole las promesas del Altísimo, aquel que no desechaba a los quebrantados. Esa noche, mientras las llamas de los fogones arrojaban sombras danzantes, Miriam se unió con las mujeres de Israel, su voz antes apagada resonando con nueva vida. Al son del tambor, comenzó a entonar un cántico que hablaba de la gloria de Dios y de la esperanza de libertad. Las mujeres, inspiradas por su fe renovada, se unieron en el canto. Y pronto el eco de alabanza se regó por el campamento, desafiando la opresión y el miedo. «Cantaré a Yahvé, porque se ha cubierto de gloria. Ha arrojado al mar al caballo y a su jinete». Éxodo 15:1. Resonó su voz cargada de la historia de lucha y redención, marcando la fachada de un nuevo capítulo. Miriam sintió que su lepra espiritual se desvanecía entre las notas de adoración. Era el inicio de una transformación, un recordatorio de que incluso en el desierto Dios se movía. Mientras el pueblo celebraba, un nuevo misterio comenzó a desenredarse en el horizonte. Una nube comenzaba a formarse. Era una señal de la manifestación del poder de Dios. Un muro de fuego protegiendo a su pueblo y guiándolos hacia la libertad prometida. ¿Qué misterios de liberación aguardaban? ¿Sería Miriam, a través de su vulnerabilidad y restauración, la llave que abriría camino a la gloria de lo venidero? Todo el pueblo estaba al borde de un nuevo amanecer, y el grande y fuerte plan de Dios comenzaba a revelarse. Miriam sabía que su historia personal se entrelazaba con el propósito divino, un camino que, aunque aún incierto, prometía ser glorioso.
¿Qué otras sorpresas de su plan se manifestarán en el camino hacia la tierra prometida? Mientras las alabanzas resonaban en el aire, las sombras del pasado cargaban el corazón de Miriam, quien caminó lentamente entre las mujeres que habían reemplazado su solemne tristeza por un espíritu jubiloso. La resplandeciente promesa de restauración aún vibraba en su pecho, pero el eco de las palabras de Moisés también la perseguía. Del polvo has sido hecha. Reflexionaba sobre la fragilidad de su existencia, la misma que había amenazado con borrarla del corazón del pueblo. Aquella noche fue diferente. El fuego de la fogata no solo iluminaba su rostro, sino que ardía con el mismo fervor de la fe renacida, y entre las historias de sus ancestros y las visiones de libertad venidera, Miriam sintió un tira y afloja en su alma. Una voz, casi un susurro, le hablaba desde lo hondo. Era la percepción divina que le cuestionaba. ¿Te atreverás a perseverar en la fe, aun cuando la senda sea oscura? Casi sin darse cuenta, el tiempo de alabanza se transformó en un momento de recogimiento. Las mujeres, persiguiendo el eco de la celebración, comenzaron a buscar respuestas. Miriam, aún con su corazón palpitante, levantó la voz. Hermanas, el Señor ha sido nuestra fortaleza. No hemos caminado en vano, pues nuestras lágrimas han fundado la promesa de la salvación. Pero mientras hablaba, los cielos comenzaron a oscurecerse. Una sombra se deslizaba sobre la comunidad como un velo ominoso. Las risas se apagaban lentamente, el aire se llenó de una sensación de inminente cambio. Las miradas se alzaron hacia el firmamento, y ahí estaba. La nube que había comenzado como un signo de liberación, ahora parecía contener un mensaje oculto. El pueblo estaba consciente de que algo iba a suceder. En el corazón de esa incertidumbre, Miriam sintió que el Señor la llamaba de nuevo. ¿Dónde está tu fe, Miriam? La pregunta reverberaba, penetrando su ser. Se dio cuenta de que su restauración no solo la liberaba de la lepra física, sino que también le otorgaba un lugar vital en la historia del pueblo. Tenía una voz y un legado que cumplir, incluso ante la adversidad. Moisés, gritó con voz fuerte, sobreponiéndose al murmullo del pueblo inquieto. Al ver que su hermano se acercaba, el sentimiento de esperanza como un río revivido corrió por sus venas. Cada día, las maravillas de Dios se hacen claras ante nosotros, no solo por ser testigos, sino porque somos parte de su propósito. Cada uno de nosotros es esencial en esta obra divina. Moisés asintió, notando la transformación en su hermana. La fe de un solo hombre puede salvar a muchos, y la fe de una mujer puede alzar un pueblo, declaró, levantando su mano al cielo mientras una voz celestial parecía responder desde lo alto. Y así, en el fragor del presente, Miriam vio cómo la comunidad se unía bajo un mismo clamor, un eco de adoración, esperanzas y las promesas. Era un llamado a llevar la fe más allá de sus limitaciones y a abrazar el destino que Dios había tejido para ellos. La nube oscura en los cielos se espesaba, ocultando la luz, y un profundo silencio se apoderó de la asamblea. En esa pausa inquietante, un profundo miedo se deslizó entre ellos, pero también un hilo de fe. ¿Qué estaba a punto de suceder? Mientras las luces se desvanecían y la presión de lo sobrenatural comenzaba a manifestarse, Miriam supo que su voz debía resonar aún más. Un canto de esperanza en medio de la tormenta. «No temáis», exclamó, el poder de Dios brillando en su mirada. «Porque el que nos ha guiado hasta aquí no nos abandonará en el camino hacia la tierra prometida». Y así, el pueblo palpó que había algo más preparando su liberación. La opresión de Egipto podría ser dura, pero el plan de Dios era inquebrantable. ¿Acaso la nube cubriendo el cielo no era la misma que anunciaba su gloria? La revelación divina aún estaba en el horizonte,
y una pregunta fluyó en el aire entre las voces resonantes. ¿Cómo sería la liberación prometida a través de Miriam y su legado? La inminente manifestación de la soberanía divina se acercaba más de lo que nunca imaginarían. A medida que el silencio se cernía sobre el pueblo, el corazón de Miriam seguía latiendo con fervor. La nube oscura había crecido, y un murmullo lleno de temor se desató entre las mujeres y los hombres que la rodeaban. La atmósfera se cargaba de un pesimismo palpable, un efecto del miedo que se apoderaba de sus corazones. Sin embargo, dentro de Miriam, una llama no podía ser extinguida. Su voz resonó una vez más, como un faro en medio de la tormenta. Hermanos, Él es el Dios que no se olvida de su pueblo. Contemplad cómo ha sido fiel con nosotros desde nuestros ancestros hasta este mismo instante. Las nubes retorcidas, como una tela de sombras, comenzaron a deshacerse, dejando fugaces destellos de luz. En ese instante se oyó un trueno retumbante que atravesó el cielo. No era solo un fenómeno de la naturaleza, sino el eco de la soberanía divina manifestándose. Moisés, elevado en su posición entre el pueblo, alzó su vara con firmeza. Escuchad, el Señor nos llevará a través de las dificultades, su mano de poder nos sostendrá. Con cada palabra, la confianza de la comunidad comenzaba a reavivarse, como las brasas que, sopladas por el viento, vuelven a encender el fuego. Los ojos de Miriam brillaban con el amor de Dios. En su corazón crecía una sabiduría que no era propia, sino un regalo que había emergido del sufrimiento. Recordaba las palabras que Dios había hablado a su hermano en el desierto. Yo seré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Éxodo 3:12. Sabía que esas señales ahora estaban a punto de cumplirse. De repente, frente a ellos, la nube oscura se dividió. Un rayo de luz brilló por entre ella y reveló un camino. La tierra tembló ligeramente bajo sus pies, como un precursor de una liberación que se acercaba, mientras un silencio sagrado invadía el aire. El pueblo, paralizado por la maravilla, observó cómo el mar comenzaba a abrirse, como una cortina que se aparta ante un espectáculo asombroso. «Mirad», gritó Miriam con voz potente, «Dios está haciendo un camino en medio del mar. Él nos llevará. Confía en su poder». Era el cumplimiento de la promesa, la respuesta a sus oraciones y a las lágrimas derramadas en las noches de angustia. La liberación estaba más cerca de lo que jamás podrían haber imaginado. Al ver esto, el pueblo comenzó a avanzar, sintiendo el impulso de una fuerza más allá de ellos. Sin embargo, la fe de Miriam probó ser más que respuesta a una necesidad. Era el puente que llevaría a muchos a la redención. Se dio cuenta de que, al cruzar el mar, no solo dejarían Egipto atrás, sino también la desesperanza que los había acompañado. Mientras todos atravesaban el lecho marino, el sonido del agua creando un camino firme junto con sus propias oraciones, bailaban en el aire. El pueblo recordó la promesa de Dios hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Una herencia de bendiciones estaba a punto de ser cumplida en ellos. Pero en el fondo, en un rincón de su alma, una pregunta resonaba también en Miriam. ¿Qué vendría después? ¿Cómo podrían mantener la fe y la unidad en la tierra prometida, donde las pruebas no cesarían? Así como había cruzado el mar, sabía que también tendría que cruzar ríos de incertidumbre y desafíos. Cuando llegaron al otro lado y el último de ellos puso pie en la tierra segura, Miriam levantó su mano hacia el cielo. Aquí estamos, Señor, tus hijos, fieles a tu llamado. Líbranos de nuestras caídas y enséñanos a habitar en la abundancia de tu gracia. Y en ese instante la nube pasó completamente, revelando un nuevo amanecer. Todo era posible ahora.
Dios había provisto un camino, pero el camino de la fe requería que ellos también se levantaran y caminaran. La promesa de que el que empezó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Filipenses 1:6 resonaba en su corazón, incluso mientras se enfrentaban a la incertidumbre de lo que aún estaba por venir. La tierra prometida se dibujaba en el horizonte y el desafío de preservar su fe y unidad era inminente. Con esas preguntas flotando, Miriam captó el susurro del cielo nuevamente. ¿Hasta dónde hará falta tu fe para ver la plenitud del plan divino? Así, se abrazó a la certeza de que lo que venía marcaría no solo su historia, sino la de todas las generaciones por venir. Cómo se desplegaría la soberanía divina en su travesía hacia la tierra prometida. El misterio del futuro estaba esperando ser revelado. Mientras el sol comenzaba a ascender sobre el nuevo horizonte que se extendía ante ellos, el pueblo se reunía en un mar de emociones. La salvación del Señor había sido manifestada, pero la sombra de lo desconocido bailaba a su alrededor. Miriam, con el corazón palpitando en su pecho, se volvió hacia sus hermanos y hermanas, la mirada fiera y decidida. «Hermanos, hermanas», exclamó, «no perdamos lo que hemos ganado. Acabamos de cruzar el temor y la muerte, pero la verdadera travesía comienza ahora. El Señor nos ha liberado, no para vivir en la incertidumbre de Egipto, sino para caminar hacia la promesa de nuestra herencia». Las palabras de Miriam resonaron en el grupo. Algunos comenzaron a temblar, no por miedo sino por la creciente esperanza. Sin embargo, en lo profundo del alma de cada uno, la pregunta de qué vendría a continuación se hacía presente como un eco persistente. Miriam sabía que el primer paso hacia la tierra prometida no sería la última prueba. A su lado, Moisés oró en silencio, buscando la guía de Dios. Dios, que había hecho la promesa a Abraham, Isaac y Jacob, había revelado su voluntad en el mismo momento de la liberación, pero también había sembrado en sus corazones la semilla de la incertidumbre. El pueblo había sido liberado de la esclavitud, pero ahora debía enfrentarse a desafíos más grandes. «Vamos, debemos marchar, la tierra nos espera, pero necesitamos ser uno», instó Miriam, su voz resonando con fuerza renovada en sus corazones. Mientras la comunidad avanzaba, un susurro divino comenzó a volar en la brisa. «El camino será difícil», decía el Señor, «pero los que confían en mí nunca serán avergonzados». Así, continuaron su travesía, cada paso llevando consigo la promesa de una nueva vida. De inmediato, un manto de voces rabiosas se alzó a sus espaldas. Los egipcios, con el faraón a la cabeza, estaban despertando de la pérdida y venían tras ellos con furia. La carretera a la libertad parecía que se cerraba mientras la opresión una vez más se cernía sobre sus cabezas. El pueblo miró atrás con pánico, y el miedo palpable regresó como un viejo adversario. Moisés se volvió hacia ellos, su rostro iluminando la determinación. ¿No recordáis lo que el Señor ha hecho? Él es nuestro guía y protector. No temáis, el Señor peleará por nosotros. Miriam, sintiendo la agitación en el aire, levantó la mano y clamó al cielo. «Señor, tú has sido nuestro refugio, nuestra fortaleza, no permitas que caigamos en la desesperación». Fue entonces cuando una voz retumbó como un trueno en el corazón de todos. «Avanzad, el mar también se abrirá para aquellos que confían en mí». Al instante, en la distancia, un rayo de luz atravesó la oscuridad nuevamente, y las aguas comenzaron a moverse una vez más, preparándose para ofrecer un nuevo camino milagroso. El pueblo, impulsado por el fervor de la fe, comenzó a sentir cómo la presencia de Dios se manifestaba en medio de ellos. Mirando el mar a sus pies, la realidad de la travesía los llenó de asombro. Como un vasto lienzo que se destapaba,
La gloria divina se estaba manifestando de nuevo. Miriam se sintió llena de un poder inquebrantable, como si cada latido de su corazón gritara la fidelidad de Dios. Mientras cruzaban una vez más sobre el lecho marino, un pensamiento inquebrantable floreció en su mente. Este no es solo nuestro deseo de libertad, es el deseo de Dios de establecer un nuevo pacto con su pueblo. Con cada paso, sabían que el pasado estaba ocurriendo detrás de ellos mientras la esperanza se elevaba ante ellos. Pero en el fondo de su espíritu, la inquietud seguía presente. ¿Sería suficiente su fe para sostenerlos en la nueva tierra? Las aguas se cerraron detrás de ellos con un estruendo, sepultando el antiguo lamento de la opresión. La incertidumbre danzaba en la brisa, pero la voz de Dios preguntaba: ¿confiarás en mí de nuevo en la tierra prometida? La travesía hacia el cumplimiento de la promesa apenas comenzaba, y cada corazón latía al unísono con la necesidad de tener a Dios como su única guía. Así, Miriam reconoció doquier que el viaje sería mucho más que geografía. Era una oportunidad para edificar un legado de fe que perduraría en las generaciones venideras. La sombra de lo que habían dejado atrás se disipaba, pero comprendieron que el futuro era aún un misterio divino, esperando ser desenredado. La historia del pueblo estaba en las manos de Dios y estaba por comenzar. A medida que el pueblo cruzaba las aguas del Mar Rojo, con el corazón rebosante de gratitud, el terreno firme bajo sus pies les ofrecía un nuevo sentido de seguridad. Las primeras olas de esperanza se desbordaban en sus almas, pero el eco del rugido de los egipcios resonaba en la lejanía, una advertencia ominosa de que la liberación completa estaba aún por hacerse realidad. Moisés, al llegar a la orilla, se volvió hacia su pueblo. La luz del alba reflejaba su rostro, marcando la seriedad de la situación. «Hijos de Israel», comenzó, «hemos visto el poder de nuestro Dios. Él ha partido las aguas y nos ha guiado a salvo. Pero este es solo el comienzo de nuestro viaje hacia la tierra prometida. Debemos estar atentos y permanecer fieles». Las palabras de Moisés tenían el peso del cielo, y el pueblo se sobrecogió al escucharlas, reconociendo que su libertad venía con una llamada a la unidad y la obediencia. Miriam, viendo la angustia en los rostros de sus hermanos y hermanas, alzó su voz nuevamente, llenada de fervor. «El camino está trazado por la mano de Dios. No dudéis, pues Él será nuestro refugio en las tempestades venideras». Mientras avanzaban, se adentraron en un desierto abrasador, donde la calidez del sol parecía aplastarlos con el peso de la incertidumbre. Las provisiones comenzaron a escasear, y al caer la noche, la inquietud se enredó en sus corazones. «¿Dónde nos llevarás, Señor?», clamaron en sus pensamientos, la desesperación comenzando a anidar entre ellos. Moisés levantó sus manos hacia el cielo, orando en busca de la guía de Yahvé. La respuesta llegó como un susurro suave, profundo y reverberante. «Mañana verás mi gloria, porque yo soy el que provee». Al día siguiente, un maná celestial descendió del cielo, un regalo de la gracia divina que nutrió y sostuvo a la nación errante. «Esto es lo que el Señor ha preparado para nosotros», exclamó Miriam mientras recogía el maná. «Comamos y recordemos que su fidelidad nos alcanza aún en el desierto». Aquella provisión les aseguró que su viaje no estaba desprovisto de la bendición de Dios. Sin embargo, mientras el pueblo se abastecía de este nuevo alimento, comenzaron a surgir quejas. «¿Por qué no podemos regresar a Egipto, donde al menos teníamos comida?», murmuraban los ingratos, olvidando la opresión de la que habían sido liberados. Miriam sintió un dolor en su corazón. La fe que ella había sentido parecía desgastarse, y el eco de lo viejo amenazaba con arrastrar a algunos hacia la desesperanza. «No perdáis la fe en su promesa», gritó Miriam, su voz desgarrada, más segura. «El Señor nos ha traído aquí para transformarnos,
Volvamos a recordar lo que Él ha hecho. Su camino es recto y su propósito es pleno. El pueblo, con corazones divididos, escuchó las palabras de esta mujer, quien había visto la gloria de Dios manifestarse en varias ocasiones. Las quejas comenzaron a desvanecerse mientras algunos se unieron en oración, pidiendo un nuevo entendimiento. Moisés, sintiendo el peso de su liderazgo, se dirigió a su pueblo, confiando en que la revelación divina se manifestaría en su favor. Y en la siguiente noche, una nube se alzó en el horizonte, guiando a los israelitas hacia su futuro. La presencia de Dios se manifestó en la nube, y sobre todo, en el fuego que iluminaba su camino. La visión del altar que se levantaba frente a ellos simbolizaba el pacto eterno entre el Creador y su pueblo. Aquella experiencia marcó un punto crucial en la travesía de Israel. Miriam, reconociendo una vez más que las promesas de Dios eran más fuertes que sus dudas, se sintió inspirada a liderar a las mujeres en danza y adoración, provista de una fe renovada. De esta forma, la voz profética en su ser resonó con más fuerza que nunca. El Señor es mi canto, nuestra salvación y refugio. Así, el viaje hacia la tierra prometida continuaba, con desafíos en el horizonte. La sombra de las decisiones pasadas aún amenazaba, y el pueblo aprendía que la fe debía ser cultivada en medio de la dificultad. Pero Miriam, fortalecida por la presencia inquebrantable de Dios, sabía que había algo más grande en juego. ¿Quién puede dudar de su plan? Susurró para sí misma mientras miraba al cielo estrellado. Porque aún nos quedan muchas lecciones que aprender antes de asumir la tierra prometida, y el propósito divino de Dios se revelará a su debido tiempo. Los corazones del pueblo latían al unísono, marcando el comienzo de un legado que se extendería por generaciones. Combatiendo la tentación de regresar a la esclavitud, se aferrarían a la esperanza y la promesa, sabiendo que había más por venir. Así, en el horizonte se vislumbraba un destino, divino e insoslayable, que aguardaba ser cumplido. Mientras avanzaban, la nube se extendía sobre ellos, una cobertura de gloria que desbordaba la promesa de Dios. Pero el descubrimiento de la travesía no era sencillo. Cada paso en el desierto traía consigo diversas pruebas y la necesidad urgente de fe genuina. Moisés sintió la presión del liderazgo, un yugo que cada día se hacía más pesado cuando escuchaba los susurros de los que dudaban. Un día, mientras estaban reunidos en el campamento, se produjo un estruendo entre el pueblo. Algunos se habían aventurado lejos y tropezaron con un grupo de amalecitas que acechaban en el desierto. La noticia se extendió rápidamente y con ella, el miedo se apoderó de muchos corazones. ¿Qué haremos ahora? Estamos desprotegidos, gritaban algunos. Las palabras de ansiedad resonaban como ecos de la esclavitud pasada, que parecía no haber sido del todo erradicada. Moisés, asediado por la desesperación como un mar en tempestad, volvió su mirada hacia lo alto. «Señor», clamó, «mira cómo se agita tu pueblo, ayúdanos en nuestro tiempo de necesidad». De inmediato, un murmullo suave envolvió la atmósfera, y la voz de Dios, clara y llena de autoridad, se dejó sentir. «Reúne a los hombres y enfréntalos. Yo estaré contigo». Él llamó a Josué, su fiel asistente, y le dijo: «Mañana, ve y lucha contra los amalecitas. No les temáis, porque el Señor peleará por nosotros». Con la instrucción divina claramente impartida, Josué reunió a los hombres más valientes del pueblo. Aunque algunos temblaban de miedo, pronto su fe fue avivada al oír la voz de Moisés, recordándoles lo que el Señor había hecho en Egipto. Al día siguiente, la batalla se libró en el valle. Mientras Moisés, elevado sobre una roca, levantaba su vara hacia el cielo, la suerte de Israel fluctuaba de acuerdo a la postura de sus manos. «Mientras elevo mis manos, prevaleceremos», afirmaba Moisés, sintiendo la gravedad de su tarea. Pero el peso se tornaba insoportable
con el correr de las horas, y ya no podía sostenerlas en alto por sí mismo. Entonces, Aarón y Hur, observando la lucha, se apuraron a su lado. Colocaron una piedra bajo él y se sentó, sosteniendo sus manos con firmeza. Así, en unidad, las manos de Moisés permanecieron en alto, reflejando la oración constante hacia el Dios de los ejércitos. Con cada señal de alabanza, los israelitas sangraban fe, y el pueblo empezó a percibir la tendencia de la batalla. Al caer la tarde, los amalecitas fueron derrotados, y un clamor de victoria resonó por todo el campamento. Moisés, ante la respuesta divina, construyó un altar y lo llamó Yahvé Nisi, que significa, el Señor es mi bandera. Hoy, dijo, hemos experimentado la fidelidad de nuestro Dios. Él nos ha dado la victoria, y nunca lo olvidaremos. La euforia se desbordaba como un torrente de agua fresca, y así, los corazones se unieron en gratitud, mientras el miedo se desvanecía en la hazaña de la victoria. Sin embargo, en uno de esos momentos de celebración, el rostro de Miriam se oscureció, sintiendo que el camino ante ellos no solo traía victorias, sino también incertidumbres. ¿Qué más veremos? ¿Qué precio deberemos pagar por nuestra libertad? Se preguntaba mientras danzaba junto a las mujeres, cuya alegría era contagiosa. En su corazón, un eco reverberaba. La libertad nunca es fácil. Cada paso lleva un costo. Las noches siguientes, mientras el pueblo seguía avanzando bajo el abrigo de la nube, Miriam sentía el impulso del espíritu empujarla hacia un entendimiento más profundo. Esto no es solo un viaje, murmuró en su oración. Es un llamado hacia la purificación de nuestra identidad, una restauración completa. Fue entonces que el Señor le reveló algo asombroso, y su alma se llenó de un sentido renovado de propósito. Dios estaba utilizando cada dificultad para moldearlos y hacer de ellos su pueblo especial. En medio de la quebrantada travesía, Él estaba forjando una mayoría de corazones listos para abrazar la tierra prometida. Miriam sonrió, sabiendo que las lecciones del desierto solo eran el preludio de una gloriosa revelación. Mientras atardecía, una pregunta resonó en su corazón. ¿Cuál será la nueva etapa de nuestra fe, seños? La respuesta del cielo aún estaba por revelarse, dejando al pueblo en un estado de expectativa y fervor. ¿Qué dramas y desafíos los aguardaban en su camino a la tierra prometida? Un nuevo capítulo se desplegaría, escribiéndose en el suspense de verdaderas bendiciones. Miriam, llena de fervor y asombro, comenzó a compartir lo que había percibido en su oración con las mujeres del campamento. «Escuchad, hermanas», les decía en voz clara y firme. «El Señor nos está guiando a través de estas pruebas para convertirnos en un pueblo diferente, en un pueblo de fe y destino. Cada dificultad es una invitación a crecer en la confianza en su poder. No temáis, porque Él marcha con nosotros». Mientras sus palabras se esparcían, un nuevo aire de valentía comenzaba a agitar el campamento. Sin embargo, no todos los corazones estaban listos para abrazar esta revelación divina. Entre las sombras del entusiasmo, un grupo de hombres y mujeres comenzaron a murmurar nuevamente, recordando las cebollas y los ajos de Egipto, añorando un pasado que los había mantenido encadenados. ¿No hubiera sido mejor quedarnos en la tierra de nuestras opresiones?, decían. «¿Qué nos depara ahora este desierto?». Moisés, sintiendo la discordia que comenzaba a suscitarse, convocó al pueblo para hablarles. Con la vara en mano, se hizo el silencio mientras todos esperaban sus palabras. «Mis hermanos», comenzó, «no olvidéis lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nos ha liberado de la esclavitud, y ahora somos un pueblo en camino hacia la tierra prometida. Su promesa es nuestra guía».
Pero a pesar de su fervor, un espíritu de desánimo se cernía sobre algunos. Una espina de desconfianza cruzó el corazón de Miriam al notar que las ansias de milagros inmediatos estaban en conflicto con la verdad de su viaje. Entonces, el Señor, con un susurro reverente, la instruyó en su momento de duda. Miriam, alza tu voz no solo por tu pueblo, sino en intercesión. En la prueba, hay poder en la oración. Y así, la hermana de Moisés se retiró a solas, buscando la presencia de Dios en la noche estrellada. En su lugar sagrado, comenzó a clamar por el pueblo, recordando su legado de adoración junto al mar, donde las aguas se habían separado. Señor, el camino es incierto, y los corazones son frágiles. Danos la fe para avanzar, suplicaba, mientras lágrimas de compasión caían sobre el suelo polvoriento. Mientras tanto, en el campamento, la ansiedad del pueblo crecía. Los amalecitas no eran la única amenaza. La sed y el hambre empezaban a atormentar sus cuerpos. En su desesperación, comenzaron a cuestionar la presencia de Dios. ¿Estará realmente con nosotros? ¿Escuchará nuestras súplicas? Esta atmósfera de duda se hacía más pesada, como una tormenta que oscurece el cielo. Al amanecer, Dios respondió de una manera extraordinaria. A través de Moisés, envió el maná del cielo, confirmación de su provisión. Aquí tenéis pan del cielo, para alimentar vuestros cuerpos y almas. Un asombroso deleite llenó los corazones de los que se acercaban a recoger el pan caído, pero no todos se quedaron satisfechos. Algunos con corazones endurecidos preguntaban, ¿y si no hay más mañana? ¿Qué sucederá cuando se acabe? El pueblo actuó, pero sus pasos fueron titubeantes, incapaces de recordar la promesa de que Dios proveería para ellos. Moisés, al observar esta falta de confianza, se sintió profundamente dolido, pero Miriam, revitalizada por su encuentro con Dios, se presentó de nuevo ante su hermano. Debemos recordar su fidelidad, Moisés. Él nos ha traído hasta aquí, y cada prueba tiene un propósito. Debemos ser un testimonio, ser la respuesta que los otros buscan. Así, con el nuevo día y una renovada determinación, el pueblo comenzó a entender que cada paso de fe era parte del plan soberano del Señor. Se recordaron unos a otros que, aunque el viaje era incierto, su destino estaba asegurado. Mientras la nube guiadora se alzaba sobre ellos, un nuevo entendimiento comenzaba a germinar en los corazones de los israelitas. La lección del desierto se tornaba en un legado de fe y resistencia. Sin embargo, aún permanecían sombras de incertidumbre. El tiempo y las pruebas que venían pondrían a prueba su disposición a confiar completamente. En las profundidades de esta travesía, un nuevo desafío acechaba. ¿Serían capaces de sostenerse firmes en las promesas de Dios? ¿Cuál sería el siguiente capítulo en esta historia de libertad y redención? La respuesta se acercaba, y con ella, la oportunidad de conocer aún más el impresionante plan de Dios para su pueblo. Con el nuevo día disipando las sombras de la noche, el campamento se vivificó con una extraña mezcla de esperanza y ansiedad. Los israelitas, matizados por el espectáculo celeste del maná, comenzaron a recolectar el alimento divino, aún resonando en sus corazones las dudas que despertaban los ecos del desierto. Moisés, aún con la vara en mano, se dirigió al pueblo una vez más. «Mirad, hermanos», proclamó, «este maná, que día tras día descenderá del cielo, es el testimonio de la fidelidad de nuestro Dios. No solo nos alimentará el cuerpo, sino también el alma. No debemos olvidarnos una vez más de nuestra historia. El que ha sido nuestro libertador en Egipto, no nos abandonará aquí en el desierto». Las palabras de Moisés resonaban como un eco entre los súbditos, pero el escepticismo aún acechaba. «¿Qué pasa cuando la provisión termine?», murmuraron unos, con la mirada perdida en el horizonte desolado. Aún así,
un número creciente de corazones comenzó a suavizarse, recordando el acto de liberación de Dios ante el Mar Rojo. Miriam, observando todo desde un lado, se sintió inspirada nuevamente para hablar, no solo a las mujeres, sino al total del campamento. «Escuchad, pueblo de Israel», dijo con voz firme. «Todas estas cosas que vemos son parte del propósito soberano de Dios. Él nos está formando no solo como un pueblo de leyes, sino como un testimonio de su alabanza entre los pueblos. Dios no solo ha escuchado nuestro clamor, sino que quiere que confiemos y valoricemos cada porción de maná como su promesa cumplida». Mientras las voces se dispersaban y los rostros comenzaban a iluminarse con la esperanza, una sombra comenzó a cernir sobre el campamento. Los amalecitas, avistados en el horizonte, marchaban con furia, dispuestos a desestabilizar a los israelitas en su vulnerabilidad. Alarmados, los hombres comenzaron a organizarse rápidamente. Sin embargo, un grupo se retiró, temerosos de enfrentar la nueva amenaza. ¿Por qué luchar? ¿No deberían haber quedado detrás nuestras dudas?, decía uno, mientras otros clamaban a Dios. Moisés, entendiendo que el tiempo de incertidumbre regresaba, buscó el rostro de Dios. «Señor, ¿cómo proceder ante este nuevo desafío? ¿Dónde estará nuestra protección?» El cielo empezaba a oscurecerse en respuesta a la desesperación del líder, y Dios habló con voz clara a través de su espíritu. «Reúne a tu gente, Moisés. Yo combatiré por ellos. Diles que sean fuertes y valientes, porque no los dejaré caer». Con renovada confianza, Moisés convocó a la multitud y describió la promesa de Dios. «El Señor ha puesto su mirada sobre nosotros y ha prometido ser nuestra defensa. Debemos actuar con valentía, no por nuestras fuerzas, sino por el poder del Altísimo». Los corazones comenzaron a latir con fervor al escuchar la voz del Señor, pero el miedo seguía acechando en los rincones. En un momento de fervorosa oración, Miriam se unió con su hermano y se comprometió de nuevo a interceder por el pueblo. «Que nuestras voces se eleven en alabanza y que cada cántico sea un grito de fe, para que nuestros temores sean ahogados en su fidelidad». Con esas palabras resonando en el aire, los israelitas, armados con no solo espadas, sino fe, se prepararon para afrontar la nueva prueba. La batalla no era solo física, sino espiritual. Un desafío que marcaba el inicio de una profunda enseñanza. «El que ha empezado la buena obra en ustedes, la perfeccionará». Así, al alzarse el campamento para el enfrentamiento, el sentido de unidad y propósito revivió en cada uno de ellos, pero una inquietante pregunta comenzó a surgir entre los líderes. ¿Cuál es el verdadero propósito de esta batalla? La respuesta y el camino hacia el cumplimiento del pacto de Dios se acercaban, revelando cada vez más el plan soberano del Altísimo. Así, mientras la tensión se acumulaba en el aire y el pueblo israelita se preparaba para el enfrentamiento con los amalecitas, el horizonte se oscureció con las nubes cargadas de ansias y temores. Miriam, sintiendo la inquietud de su comunidad, decidió alzar su voz una vez más. «Hermanos y hermanas, nuestra lucha no es solo por nuestras vidas, sino por la promesa que Dios nos ha dado. No solo seremos testigos de su gloria, sino protagonistas de un testimonio eterno». Su exhortación resonó entre el pueblo, pero la sombra del escepticismo aún era palpable. Muchos recordaban las noches de lamentos en Egipto y la dura opresión que habían dejado atrás, y temían que la nueva libertad fuese solo un espejismo. Aún así, la fe que fluía de Miriam era contagiosa. Las mujeres, inspiradas por su valor, comenzaron a unirse en un canto de alabanza. En el intermedio de la preparación para la batalla, Moisés se sumió en oración. Su corazón clamaba por la guía de Dios en el inminente conflicto. «Señor, tú que has partido el mar, brinda a tu pueblo fortaleza. Haz de nosotros un ejército valiente y unido.
Mientras oraba, sintió la certeza profunda de que el Señor había escuchado su súplica. «Levanta el estandarte de la fe», le susurró Dios. «Recuerda que la batalla es mía, y aquellos que confían en mí no serán avergonzados». Con una renovada confianza, Moisés convocó a los líderes de Israel. «Hombres valientes, el Señor va con nosotros. En la mañana enfrentaremos a nuestros enemigos no con miedo, sino con la certeza de que Él nos guiará». A medida que el amanecer rompía la oscuridad, el pueblo se alineó en el valle, sus corazones palpitaban al unísono. Moisés, alzando su vara, proclamó: «Hoy es el día de nuestra victoria. En el nombre del Señor, avancemos y tomemos posesión de la tierra que Él nos ha prometido». La batalla comenzó, y los amalecitas se lanzaron furiosos sobre los israelitas. Pero en cada golpe y en cada grito, la fe de Moisés y la de su pueblo se afianzaba más. Mientras las manos de Moisés se mantenían alzadas hacia el cielo, la ventaja era de Israel. Pero el cansancio comenzó a dominarlo, y su vara comenzó a descender hasta que Aarón y Hur, siempre listos, acudieron a su lado y sostuvieron sus brazos. «Esta batalla no es solo nuestra, es de todos», exclamó Aarón. Y así, en unidad, las manos de Moisés se mantuvieron firmes, representando la oración constante que subía ante el trono de Dios. El clamor de la comunidad, unido en fe, resonaba por encima de los ecos de la batalla, y en ese fervoroso momento, algo extraordinario sucedió. Una nube comenzó a cubrir la batalla, y en un instante, el Señor hizo llover granizo sobre los amalecitas, causando caos en sus filas y llenando a los israelitas de valor nuevo. «Miren lo que Dios hace», gritó Miriam, sintiendo el poder de toda la creación alineándose con su fe. La victoria se selló bajo el abrigo de la intervención divina. Con el último de los amalecitas derrotados, un grito de alabanza brotó de los labios de los israelitas, un grito que se elevó hacia el cielo. Moisés construyó un altar en memoria de la victoria, y las palabras Yahvé Nisi resonaron entre el campamento como un recordatorio de que el Señor era su estandarte y protector. Sin embargo, en el corazón de Miriam, una nueva preocupación comenzó a aflorar. ¿Qué sería lo próximo para ellos? ¿Cómo caminarían en unidad y fe en las épocas de prueba que sabían vendrían? Mientras la comunidad celebraba, su mente divagaba hacia una pregunta. ¿Qué lecciones de fe quedarían grabadas en la historia de su pueblo luego de cada batalla? Fue entonces que, en medio del júbilo, Miriam levantó su voz una vez más. «Hermanos, este no es solo un canto de victoria, es un llamado a permanecer firmes en la gracia que Dios nos ha dado. La verdadera libertad requiere fe incluso después de esta batalla. ¿Seremos fieles a su palabra en las pruebas futuras?» La atmósfera se llenó de un eco reverberante. El pueblo, aunque abrumado por la victoria fresca, sabía que los desafíos de la travesía apenas comenzaban. La travesía hacia la tierra prometida continuaría y el legado de fe de Miriam resonaría en cada paso. Así, a medida que el viento soplaba cálido y las nubes se disipaban a lo lejos, el camino hacia la tierra prometida se extendía aún incierto. El misterio del plan soberano de Dios continuaba siendo tejido entre sus corazones. ¿Qué nuevas pruebas y victorias revelarían el destino que Dios había preparado? La revelación se acercaba, y el sentido de expectativa impregnaba cada rincón del campamento. Comenzarían a entender que cada paso en el desierto era un capítulo crucial en su historia de redención. Y el tiempo de Dios siempre traería sorpresas gloriosas que marcarían el rumbo de su vida.